se sienten ricos, pero no lo son. Hay gente que cuando dices, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden ser ricos? ¿No? Parece como un milagro que aparece del cielo y pues es mucho más sencillo. Para crear riqueza, lo único que vas a hacer es... Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com y hoy vamos a hablar sobre cómo hacerse rico. Es un título que hará que a muchos le piten un poco las orejas, pero lo que voy a hacer en este podcast es explicar en la primera parte un poco para los más jóvenes el proceso o las posibilidades que hay de cómo ganar dinero y por qué en función de lo que hagas puedes ganar más o menos dinero, y luego veremos cómo todos acabaremos en el mismo sitio y ya seas empresario o trabajes para un tercero, pues vas a necesitar una segunda parte que pasa por la inversión, y con lo cual la segunda parte del podcast ya va más dirigido pues a todos los oyentes, tanto personas o jóvenes que estén empezando a trabajar como oyentes más másters que llevan pues muchos años en el mercado laboral y ya tienen su vida laboral pues muy creada, ya sea trabajando para un tercero o por cuenta propia. Sin más demora empezamos con el podcast. Si no eres de aquellas personas que has nacido ricas, has nacido en una familia adinerada o te ha tocado la lotería, en ambos casos son situaciones poco probables y que para nada sirven de ejemplo, ya que no lo podemos decidir nosotros. Si queremos conseguir riqueza por cuenta propia, lo primero que debemos hacer es que entre dinero. Es decir, sin dinero seguro que no vamos a hacernos ricos, ¿no? Y luego, una vez hemos conseguido que entre la mayor cantidad de dinero y que no nos lo gastemos todo, es decir, que haya un diferencial importante entre el ingreso y el gasto, pues hemos de hacer que este dinero trabaje para nosotros. Y ese es el resumen, y vamos a verlo de distintas formas, cómo podemos llegar a ganar el máximo de dinero y las distintas posibilidades que tenemos laborales, y esto es destinado principalmente a los más jóvenes que estén empezando en el mercado laboral. Una opción que tenemos, que es la que utiliza la mayoría de la gente, es trabajar para un tercero, con sus límites, con sus ventajas de menor responsabilidad. Si entras en una gran empresa grande, una gran multinacional, puedes ir promocionando y ahí dentro podrás ir escalando a nivel de ingresos a medida que vayas cogiendo más responsabilidad. Pero evidentemente en el mercado laboral, y eso es importante tenerlo en cuenta, hay una cotización. Es decir, si yo tengo una empresa, como es el caso, y busco un editor de vídeos, hay un mercado laboral, ¿vale? Lo buscaré seguramente a un freelancer, pero hay una cotización, hay un precio al que me costará contratar a un editor de vídeos. Si yo busco un contable para que trabaje para mi empresa, pues yo más o menos pues buscaré una persona titulada, pero realmente hay un precio, sé más o menos lo que cobran los contables en España y le pagaré más o menos ese sueldo, no le pagaré más, porque si le pago más me ha de demostrar por qué le tengo de pagar más. De aquí a que cuando pensemos en qué queremos trabajar, es importante que busquemos a trabajar en algo que realmente nos guste para ir a la excelencia, para ir a buscar ser los mejores o en la medida de lo posible lo mejor que podamos ser, porque así podremos pues, pedir que nos paguen más, promocionar más en la empresa, o si estamos trabajando para un tercero, que ahora hablaremos, pues si somos realmente buenos, pues los clientes vendrán más a nosotros. Y eso es importantísimo, con lo cual buscar algo que realmente nos guste y encaminarnos en la excelencia. Trabajando para un tercero, lo dicho, hay una cotización, es decir, aunque no os lo parezca, las personas cotizan y tú cuando buscas un contable, una persona que haga la atención al cliente, lo que sea, pues hay un mercado laboral y en ese mercado hay unos salarios y más o menos son esos lo que vas a cobrar y no vas a irte muy lejos. Si aspiras a ser directivo, a no ser que acabes de gran directivo en una gran multinacional, pues lo que vas a ganar tampoco te va a hacer rico, ¿vale? Pero tampoco hay que desesperarse, ¿vale? Luego iremos a la segunda parte, pero esa es una forma, trabajando por un tercero. Luego, por cuenta propia, ¿qué pasa?
que lo que pasa mucho en España es que hay mucho autoempleo. ¿Qué es un autoempleo? Por ejemplo, yo soy abogado y empiezo mi carrera profesional trabajando en un despacho de abogados y tengo pues mis superiores y demás. Y ahí estoy como empleado. Cuando yo monto mi propio bufete de abogados, tengo mi despacho, pero si yo no tengo personas trabajando para mí, realmente lo que estoy haciendo es lo mismo que hacía en el bufete, pero por cuenta propia. Voy a ganar más porque los ingresos de los contratos del servicio van a ir directamente a mí y no se van a quedar una parte pues mis superiores, los socios del bufete, pero sí que es cierto que únicamente podré ganar por hora, o si soy fisioterapeuta, si paso de trabajar para un centro de fisioterapia y monto mi propio centro, si trabajo yo solo, pues trabajaré, las horas que yo trabaje serán las que yo cobraré y eso tiene un límite. Seguramente ganaré más dinero trabajando por cuenta propia que para un centro de fisioterapia, pero tendré el límite del tiempo, ¿vale? Y cuando tengamos familia y otras responsabilidades, veremos que el tiempo no abunda para nada. Entonces tendrás un límite muy claro con el tiempo y eso hay que ser consciente. ¿Cómo puedes pasar de tener un autoempleo a tener una empresa? Por ejemplo, en el caso de la fisioterapia, pues tú puedes empezar con un centro propio de fisioterapia y trabajando tú solo y luego puedes ir contratando a personas que trabajen para ti en ese centro de fisioterapia y tú ya no eres fisioterapeuta, tienes un centro de fisioterapia con fisioterapeutas que trabajan para ti y cada hora que ellos trabajan tú te llevas un tanto y con lo cual estás escalando con las personas, puedes escalar con capital, puedes escalar con tecnología. Por ejemplo, si tú eres peluquero, puedes empezar con una peluquería tú solo, luego contratas a 2 personas que se encarguen de esa peluquería y luego puedes ir abriendo peluquerías. Y ahí estarías escalando geográficamente, ¿no? Y esto en todo. Los abogados, los mismos despachos de abogados, los grandes despachos de abogados, en todos los sectores, pues puedes pasar de un autoempleo a una empresa, ¿vale? Escalando con distintas maneras, vía capital, vía personal, vía tecnológica, etc. No quiero hacer un máster sobre cómo escalar empresas, pero sería pasar del autoempleo a la escalabilidad. Cuando pasemos de trabajar por un tercero a autoempleo a empresa, ahí los ingresos sí que realmente son potencialmente más altos. Sí que es cierto que un directivo de una multinacional del IBEX 35 o del SP500 evidentemente cobran grandes sueldos y si es un CEO de una empresa del SP500 pues seguramente ya estará ganando millones y con lo cual ahí ya estará camino a la riqueza. Pero lo normal, la mayoría de los directivos acaban teniendo unos sueldos que les hace pensar que son ricos, pero realmente la riqueza no es lo que estás ganando, es lo que realmente tienes. Es como si tú dejaras de trabajar mañana, ¿qué tienes? Eso es tu riqueza, porque tú no puedes saber cuándo te van a despedir, con lo cual es importante que tengamos siempre los pies en el suelo y no perdamos el horizonte, porque ¿qué pasa? Pues que hay muchas personas que van promocionando en la empresa, acaban teniendo muy buenos cargos y como tienen la sensación de seguridad de una gran empresa y ven que están ganando mucho más que muchos compañeros suyos, se piensan ricos, ¿vale? Se sienten ricos, pero no lo son. No lo son porque sus cuentas están esqueléticas, ¿vale? Entonces, la riqueza no es cuánto gano, sino qué diferencial genero entre los ingresos y los gastos y de esa parte, de ese diferencial, que es la clave, cuánto realmente pues, he ido acumulando con los años y cómo lo hago crecer y cómo hago que esos ingresos hagan que yo a la larga no dependa de un tercero, es decir, de una empresa que me ha contratado o de mis clientes, ¿vale? Y eso es la verdadera riqueza. El camino a la riqueza es que tú realmente al final no dependas de nadie para tirar adelante durante el resto de tu vida, ¿vale? Eso es la libertad financiera. Y se puede conseguir, pero hay que tener en cuenta estos diferenciales. Por esto es importante, por un lado, focalizarse en los ingresos. Es decir, evidentemente en los gastos, pero también en los ingresos. Si ganas más, y esto va para los más jóvenes que no son conscientes de ello, cuando vayas pasando los años de la vida, pues se te van a ir cargando de gastos. Y con lo cual, cuando empieces a vivir solo, cuando empieces a tener hijos, cuando empieces a tener pues el coche, la hipoteca, seguros, demás,
te van a hacer falta muchos ingresos para poder ahorrar, ¿vale? Porque si no, luego realmente es una tarea realmente complicada, ¿no? Y evidentemente los empresarios, los propietarios de empresas, si escalan bien las compañías, ahí es donde pueden realmente lograr pues grandes cantidades de dinero y empezar a ahorrar a paladas, ¿vale? Como me gusta decirlo a mí. Claro, si ahorras a paladas, no con cucharillas de café, el camino a la riqueza se acelera y el camino de inversión, la exigencia de rentabilidad de tus inversiones pues tampoco será tan alta, ¿no? Porque tú ya estás ganando mucho dinero con tus empresas y puedes valorar no tomar tantos riesgos en las inversiones o sí hacerlo, ¿eh? Pero en cualquier caso el camino empresarial, evidentemente, del mundo laboral es el que puedes tener mayor potencial de ingresos y eso es lo que me gustaría tener claro. Ahora bien, los empresarios, tanto empresarios como trabajadores, todos ellos acaban en el mismo lugar, que es el mundo de la inversión. Por eso es tan importante, porque tú imagínate que has montado una empresa que va muy bien y te viene un inversor, un fondo de inversión, y te dice, oye, te quiero comprar la empresa por 3 millones, por 5 millones, por 10 millones, por 20 millones. Tú la vendes y ¿qué haces con todo ese dinero? Si no has invertido nunca, te vas a tener un problemón y vas a tener que empezar a invertir sí o sí. Si tú dices, no, es que yo tengo una empresa que gano, yo qué sé, $500,000 de euros o de dólares al año, cada año pues yo vivo con 100.000 o 200.000 y el resto pues lo invierto. Bueno, tú vas creando tu patrimonio con esos ahorros, pero ya lo vas invirtiendo. Y eso sería lo lógico. ¿Por qué? Porque si un día tu empresa deja de funcionar, tú ya has creado tu patrimonio. Tú ya tienes pues tu cartera de acciones, tus bienes inmuebles, lo que hayas decidido invertir y tú ya estás protegido. ¿Tu empresa deja de funcionar? No hay problema. Aproveche todos los años que la empresa iba bien para recoger más cantidad de dinero y invertirlo. Con lo cual ya lo he conseguido. Que tengo un buen trabajo estable y he conseguido que mis ingresos sean superiores a mis gastos, pues todo ese diferencial yo lo puedo ir ahorrando y realmente si lo invierto bien puedo generar riqueza. Y esto es de verdad, es decir, invirtiendo puedes ganar muchísimo dinero. Por ejemplo, con el 10% de rentabilidad, que es una rentabilidad que te la da el mercado, que es asequible, que se puede llegar, cada 7 años doblas, ¿vale? Entonces, si tú consigues ahorrar 50.000 euros, no estamos hablando de 100.000 o de 200.000, 50.000 euros los consigues ahorrar, primeros 7 de 50.000 a 100.000. Los siguientes 7 pasarás de tener 100.000 a 200.000. Y los siguientes 7 años serán 400.000, luego serán 800.000, luego 1.600.000, luego 3.200.000. De ahí empiezas a ganar dinero que dices, pero estoy ganando mucho más dinero que con mi trabajo. Es una locura esto. Y esto es lo que tiene la inversión, es decir, la escalabilidad de la que hablamos, que has de pasar cuando te creas tu propio autoempleo a nivel empresarial, lo haces con el propio dinero, ¿vale? Con el propio dinero invirtiendo es súper escalable. El interés compuesto lo que hace es multiplicar tu dinero cada vez que da una vuelta y hace que sea gigantesco, ¿vale? Y aquí hemos pues hablado de 50.000 euros sin seguir añadiendo ahorros. Si tú vas añadiendo pues 5.000 euros cada año, imagínate lo que lo aceleras, ¿vale? Y estamos hablando de cifras que los trabajadores en muchos casos pueden llegar. Luego, y aquí ya voy a poner algunos puntos en las IPs. Aquí en Europa, porque aquí hay muchos oyentes en América Latina que, bajo mi punto de vista, por lo que yo percibo, son bastante más trabajadores que en Europa. En Europa estamos un poco acomodados, bajo mi punto de vista, aún muy acomodados respecto a nivel mundial, muy señoritos. Y aquí en Europa hay mucha gente que dice, no, es que no puedo ganar más dinero. Y están trabajando para un tercero con un horario maravilloso, que no trabajan ni 8 horas al día. Fiesta todo el fin de semana que no son de preocupar de nada, hasta el lunes, o vacaciones, etc. Y muchísimas vacaciones, y dicen que no pueden ganar más dinero. Yo he tenido suscriptores en OV que me han escrito y me dicen, mira, me he buscado un trabajo como freelancer, por cuenta propia, además de mi empleo de que trabajo para un tercero, y con todo el dinero que estoy generando cada mes extra, es el que utilizo para invertir. Hombre, eso ya es distinto, ¿vale? Y aquí ya estoy atacando al victimismo, al
es culpa de los demás, a la falta de responsabilidad para asumir nuestras finanzas, y eso es clave. Es decir, si tú realmente quieres conseguir la riqueza, has de asumir las responsabilidades para lograr ganar más, ¿vale? Ya sea trabajando para un tercero o por cuenta propia y combinando las dos, lo que tengas que hacer, pero has de ganar más, si no, no vas a poderlo conseguir, y no le des las culpas a los demás. Y luego, cuando ganes dinero, has de ser responsable y no gastártelo todo. Es decir, ahorrar una parte. Y aunque seas empresario y te creas el rey del mundo, tu empresa cualquier día puede ir mal y puedes dejar de ganar tanto dinero. Entonces, ahorra, ¿vale? Y habrá muchos que dirán, hombre, es que los que ganan 10.000 euros es muy fácil que ahorren. Sí, es mucho más fácil ahorrar ganando 10.000 que ganando 1.500. Te lo compro, indudable. Pero es que hay gente que está ganando 10.000 euros al mes y se lo gasta todo, porque se creen ricos. No lo son, pero se lo creen. Entonces, importantísimo, ese diferencial y luego invertirlo con cabeza, ¿vale? Y luego, evidentemente, cada uno tendrá su experiencia y obtendrá unas rentabilidades u otras. En OVE estamos obteniendo rentabilidades muy buenas de las empresas publicadas. Yo con mi propia cartera, pues evidentemente también estoy generando rentabilidades extraordinarias, es decir, siendo el director y CEO de OVE, que públicamente estamos demostrando estas super rentabilidades, pues mi cartera evidentemente va muy bien. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, mis ingresos principales vienen de la cartera y no de la empresa, ¿vale? Es decir, la cartera está cogiendo tal tamaño que la rentabilidad que me genera cada año las inversiones siguen siendo mayores, los beneficios, que los que genera la propia empresa, que es OVE, ¿no? Y ahí ya tengo los dos motores de crecimiento de la riqueza, una empresa y una cartera de acciones que no es pequeña. Entonces, y ahí es donde puedes realmente crear riqueza. Y no lo digo para vacilar, ¿vale? Porque, a ver, también hay mucho oyente en podcast y YouTube que se sentirá herido porque está pensando que el comunicador le está vacilando o está chuleando. No lo hago por chulear, lo hago por inspirar, para que cojan el ejemplo y digan, oye, invertir realmente es el camino a la riqueza, ¿vale? Invertir significa coger parte de tu dinero, de lo que has ganado, y ponerlo en activos que trabajen para ti. Ya sean activos financieros o en bienes inmuebles, me es igual, pero ponlo a trabajar ese dinero. Bajo mi punto de vista, ya saben cómo lo hago yo. Yo siempre lo invierto en activo financiero, me gusta mucho más, pero cada uno sabe lo que hace. Y históricamente la bolsa, invertir en empresas siempre ha sido lo más rentable, porque tú puedes invertir en empresas que son mejores que tu propia empresa o la empresa para la que trabajas. Y eso es, si lo piensas, te explota la cabeza. Es que claro, es que es una maravilla. Puedo invertir en empresas que tienen mucho más potencial de crecimiento que la mía. Puedo invertir en compañías que el CEO y el CFO son mejores que la empresa para la que yo trabajo y están haciendo mejor las cosas. Pues invierto mi dinero ahí y reduzco riesgos y hago que realmente mi patrimonio crezca. Con lo cual, y resumiendo, el camino a la riqueza es mucho más sencillo de la gente se piensa. Es decir, hay gente que cuando dices, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo pueden ser ricos? ¿No? Parece como sea una pregunta tabú, como un milagro que aparece del cielo, y pues es mucho más sencillo, ¿no? Para crear riqueza, lo único que vas a hacer es conseguir un buen diferencial entre los ingresos y los gastos. Esto significa ganar el máximo que puedas y gastar poco. Evidentemente que hay que vivir, y si te ganas muy bien la vida, pues vive la vida, pero sin pasarte con los gastos. Conseguir un buen diferencial entre ingresos y gastos, ahorrar ese dinero, invertirlo y dejar que empiece a trabajar para ti y aprendas a hacer que el dinero trabaje para ti. Porque ese aprendizaje es mágico, porque el día que realmente esa bola de nieve, ese dinero que has ahorrado, se haga grande, ya sabrás cómo utilizarlo, cómo seguir haciéndolo crecer. Porque, ¿qué pasa? La gente cuando le toca la lotería, que no saben qué hacer con el dinero, no tienen ni idea. Con lo cual se lo acaban gastando, no saben lo que es invertir. Entonces, aprender a invertir es la clave para la riqueza a largo plazo. Este es el primer podcast del año. Feliz año nuevo a todos y nos vemos en el próximo podcast.